Gracias. Listo. Entonces, yo me voy a permitir presentarles mi pantalla. Share screen, multiple participants, ok. Share screen. Para que... Pregunta, ¿Camilo va a estar? Sí, pero yo le pedí a él que entrara a las 12:45 porque aquí voy a decir cosas que, pues, que no son pertinentes para él. Yo quiero... ¿ya ven mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí hice este cuadro para que ustedes entiendan quién ha aportado qué, cuánta plata tenemos, es decir, cuánta plata se le ha dado a Camilo, cuánta plata se ha destinado a qué y que realmente pues hay cosas que asumíamos al comienzo de esto que no sucedieron. Entonces, les explico el cuadro. Aquí es el aporte inicial que dio cada casa. En la segunda columna está el préstamo, porque pues una cosa era el aporte, otra cosa era lo que nosotros nos comprometimos a devolverles a cada casa. Aquí puse la devolución proyectada, es decir, cuánto tengo proyectado devolverles y ahorita explico por qué alguna casa no tengo. Y aquí entonces está la suma del aporte final que habrá hecho cada casa al final del proyecto si todo se hace tal como habíamos planeado. Entonces, como verán, las casas que aportaron fueron la 1, la 2, la 5, la 6, la 8, la 11, la 14, la 15 y la 10. En general, todas las casas que aportaron 5 millones menos la casa 8 que aportó 4 millones. Entonces, el préstamo en cada caso son 2.500.000, excepto para la casa 8, el préstamo sería solamente 1.500.000 porque la devolución proyectada para todas las casas sería de 2.500.000 y para la casa 8, 1.500.000. Ahora, aquí pongo el aporte final. Veo que estás levantando la mano, Andrea, entonces ahorita te doy la palabra, pero quisiera terminar el punto que voy a resaltar ahorita. El aporte final, entonces, cuando se devolviera el préstamo sería de 2.500.000 de la casa 1, de 5 millones de la casa 2, porque yo hablé con Aníbal y le expliqué que estamos corticos de plata y él muy generosamente acordó a que no me cobraba el préstamo, y de 2.500.000 de 2.500.000 el resto de las casas, excepto la casa 10, o sea, yo, porque yo ya he aportado, yo aporté los 5.500.000, yo no espero que me devuelvan, yo no me voy a devolver a mí misma los 2.500, sino que también aporto los 5 millones y adicionalmente a eso he aportado 39 millones de pesos para un total aportado por parte de la casa 10 de 44.288.000. ¿De dónde viene eso? Eso viene de los 5 millones que ha aportado como cualquier fideicomitente, más dinero que he estado aportando de lo de la plata de los chamanes, pero adicionalmente también le doné al proyecto el hospedaje y la comida tanto de Camilo como de el obrero que estuvo con nosotros 1 mes y medio, calculado a la irrisoria suma de 40.000 pesos al día por hospedaje y comida, pero que multiplicado por los días que se quedaron el uno o los dos, pues dio 2.900.000 pesos. Por eso esto suma el aporte de la casa 10, 44.288.000 pesos. Adicionalmente, como la fiesta de Halloween no recogió el dinero que nosotros queríamos, entonces
también aporté 3 millones para completar lo de los senderos, porque obviamente Ángela se encontró en una situación difícil para poder cubrir lo de los senderos. Ahora, ¿qué pasa? Que Clich, Casa 7, había quedado de aportar por lo menos 2.500.000, se los giró a Ángela y después dijo que eso era lo de la administración. O sea, que sí daba los 2.500.000, pero que eso era simplemente como quien dice, les adelanto la administración. Entonces no pudimos contar con esos 2.500.000 de Clich. Adicionalmente, el aporte de la Casa 13, que llegó un poquito tarde, que fue el de Andrea Gómez por 5 millones, tocó utilizarlo para la construcción de los baños, y eso está bien, eso lo habíamos acordado con Martín y Ángela, que 5.200.000 se podían destinar a los baños, pero tocó usarlo antes, o sea, de la plata de los fideicomitentes y no de la plata de los chamanes como se había planeado, pues porque tocaba empezar a comprar materiales y una serie de cosas. Entonces, si ustedes ven esto, los 3 millones de los senderos más los 44 millones, Casa 10 ya lleva aportada 47.288.000. Entonces, yo quería que antes de que Camilo entrara, tuviéramos una oportunidad de ver estos números, entender cómo sucedieron las cosas, y Andrea Gómez, te doy la palabra para que tú digas lo que tengas que decir. Gracias, Andrea. Es que no veía mi casa en rojo ahí en el cuadro que estás mostrando y pues como pues no entendía, pues acabas de decir que la plata fue destinada, pero yo hice el aporte completo. Total, Entonces total. aparecen ahí Hiciste el 2 y aporte y completo. medio, sino que aparecía en rojo, entonces no sabía, pensé que era que no habían reportado porque yo pagué en dos cuotas, primero di 3 y luego di 2. No, Entonces sí absolutamente. fueron Tu los plata 5. está registrada. Lo Ah, único es listo. que esa plata no se fue al domo. Esa Ah, plata ok. se fue a construcción de baños, pero eso era una cosa que, o sea, en 50.000 reuniones con Ángela y Martín viendo de dónde sacábamos y cuánta nos quedaba. Porque, a ver, les explico, va a entrar una plata o sea, ya me ha estado entrando y por eso he podido hacer todo este aporte de lo de el encuentro de los chamanes, ¿cierto? Pero yo tenía que hacer cuentas de cuánto va a costar el evento va a costar así como lo escueto y con solo 1.000.000 de pesos digamos, de cojín, teniendo en cuenta pues comida, transporte, paseos, honorarios de Ángela, arriendos de habitaciones en las diferentes casas, me va a costar 22 millones de pesos, ¿sí? Entonces, después de todas esas cuentas y cuánto vamos a gastar aquí y allá y materiales y bueno, concluimos que podíamos gastar 5.200.000 en el baño. Entonces, por eso utilizamos los 5 millones que tú diste para los baños, pero lo único que quería, por eso lo puse en rojo, porque esa plata no se destinó para el DOF. Bueno, lo otro que quería que ustedes vieran aquí es cuánto dinero se le ha dado a Camilo, el ingeniero que está construyendo el domo. Entonces, del aporte inicial, o sea, la primera columna, se le ha entregado a él 44 millones de pesos, y del dinero que me está entrando a mí del evento de los chamanes, se le ha entregado 26.550.000 para un gran total de 70.550.000 que se le ha entregado a Camilo. El contrato era por un total de 69 millones algo, no me acuerdo exactamente. Inicialmente era por 66 millones algo, pero eso asumía que podíamos usar la madera que teníamos allá arrumada pues en el lote para la estructura del piso, y cuando él fue a mirar vio que estaba toda llena de gorgojo, y eso sí hubiera sido un desastre para el domo, pues porque toda llena de gorgojo no servía, estaba podrida bastante. Entonces lo que se hizo fue comprar madera para el piso, esto costó 3.900.000 algo, y por eso entonces
el total del domo resultó en últimas en 69 millones, pero eso tenía esa cláusula, que era 66 millones algo. Si se podía usar la madera, 69 millones. Entonces, 69 millones si tocaba comprar la madera. Entonces, ya como pueden ver, llegamos a, digamos, lo estipulado por el contrato, se sobrepasó un poquito de lo estipulado por el contrato, y de hecho el último giro que le hice yo por 4 millones era un límite que teníamos de obra cumplida en enero, pero si yo me hubiera adherido estrictamente a la palabra del contrato, hubiera tocado parar la obra y no se hubiera podido pagar nómina la semana pasada. Entonces yo decidí seguir adelante, poner esos 4 millones que faltaban para que se pudieran comprar los tornillos y bueno, no sé qué más materiales se necesitaban en ese momento y poder pagar la nómina de esa semana. Entonces, bueno, ya que tenemos claro eso, ahorita en un minuto a las 12:45 entra Camilo a la reunión. Yo no pensaba que era necesario que él viera pues que Clich no había pagado ni que no sé qué. De hecho, Aníbal, pues tú y yo hablamos para ver si Humberto contribuía con dinero para esto. Yo sé que va a hacer falta plata también para los baños. Ayer Humberto me dijo que había mandado a girar 2.500.000. Ok, ok. No sé a qué, no sé por dónde, pero te lo puedo averiguar. Ok. Y Hola una pregunta. Andrea, hola Aníbal, estaba Hola, buenas. levantando precisamente la mano. El recibito me lo envió ayer en la tarde Fernando Molina y no he visto, o sea, no ha sido efectivo el envío del dinero, por eso no los he registrado y por eso no le he informado al comité de obra, porque no ha sido registrado en el banco. Una vez esté registrado, pues te aviso, Andrea, Ok, listo, ¿vale? perfecto. Eso, pues, tiene dos posibilidades. Ay, Aníbal, entre otras cosas, 1.000 y 1.000 y 1.000 y 1.000.000 de gracias por haber logrado eso, porque la verdad, la situación está un poco difícil. Entonces, eso es posible que tenga dos destinos. Uno para cubrir. Ahora Camilo va a entrar, ya le pedí que por favor entrara, entonces yo me imagino que ahorita va a pedirme entrada al... Bueno, yo quisiera hablar un segundito, dos cosas si me lo permiten. Uno es hacer como el recuento del proceso de la construcción y demás. Pero antes quisiera también como extender las gracias a todos los que han creído en este proyecto. Por supuesto, Andrea Vergara por traer este evento, que sin el evento realmente no se hubiera podido hacer, así todos hubiéramos aportado el dinero. Y pues quería resaltarlo y que pues también saber que este ha sido un proyecto que nos hemos lanzado a hacerlo solos. Aparte pues de las terrazas, este es la primera construcción ya de mirar hacia el futuro, de pasar la página de lo que venía la villa. Entonces, pues el panorama es positivo desde donde se vea. Realmente, pues se ha hecho una gran labor de tejer entre nosotros y de hacer realidad esto. Eh, por supuesto, ha sido un tema muy difícil de recaudar los dineros a tiempo, de poder tener pues a todos coordinados para dar los dineros. Unos podían antes, unos podían después. Entonces, saber que eso también ha dificultado un poco. La premura de la construcción también nos ha puesto a movernos en muchos ámbitos, porque pues ha sido muy intensa la labor al ser tan poco tiempo y lo sabíamos y estábamos como dispuestos a recibir el reto de esa manera. Han surgido muchas cosas, ¿sí? Muchos temas que todos sabemos que cualquier arreglo, cualquier obra trae, ¿sí? Acarrea.
pero sí hay varios temas que una vez Camilo nos presente esos aumentos en el presupuesto podamos discutir. Uno de los temas es el baño y pues por supuesto yo ya entregué informe de los costos del baño. Se tenía 5.200.000, pero sabíamos que la cotización inicial era de 10 y pues cerramos ahorita en 11 millones de pesos el baño. Entonces, pues saber que se contaron con esos 5.5, pero que ya vamos en 11 para que lo tengas en cuenta ahí en ese presupuesto, André, por favor. Listo, eso era mi intervención antes de que entrara Camilo. Gracias. Ya entró Camilo. Hola, Camilo. Hola, qué pena no los veo. ¿No nos ves? Sí, espera un segundo que algo pasó. Ya. Ok, mira, yo estoy, ya te di permiso para presentar, entonces si quieres compartir tu pantalla, te agradezco. Listo. Y si puedes poner en modo presentación, chévere, porque aquí yo veo chiquitico. Espérame un segundo porque es que preciso me tapa. No, 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 para acá. Yo me muero de la pena con ustedes, pero yo voy a ir almorzando porque a mí me recogen aquí en 45 minutos y tengo el tiempo súper contado. Listo, ahí se alcanza a ver. Sí. ¿Todo el mundo ve? Sí, perfecto. Ok. Ok, listo, perfecto. Entonces, el objeto de esta reunión es mirar el sobrecosto que tenemos en la obra. Básicamente, tenemos tres conceptos. El primero es el cambio de diseño estructural y realmente el inicial era el inicio de un anillo de concreto con columnas de sujeción para que el anillo no se desplazara. Y el ajustado, o sea, el cambio que tuvimos fue hacer un anillo de madera utilizando zapatas de concreto, utilizando columnas de madera, riostras y platinas y un elemento de soporte central. En la parte arquitectónica tenemos también el diseño inicial, que era un casquete de domo con elevación de 2.2 metros, y el ajustado hicimos un domo un poquito más grande hacia abajo y una elevación solamente de 1 metro. Entonces también pusimos una elevación, una apertura para ventilación superior, ventanas en la parte superior y laterales y una definición de puertas y ventanas en el primer nivel. Bueno, esos son entonces, como podemos ver, lo que era la parte inicial, que fue la definición del anillo de concreto, y en la parte derecha podemos ver realmente que fue el anillo de madera elevado, utilizando también un soporte central para poder soportar la estructura del piso, dado que toda la estructura iba a quedar elevada. Este es el anillo de madera ya como queda elevado, utilizando el esquema de la base del piso puesta ahí en la mitad. En la parte del diseño arquitectónico, entonces lo que teníamos inicialmente era casquete de domo, o sea, como se ve en la parte izquierda azul, y una elevación de 2.2 metros. Y en el frente nuevo se cambió, se añadió un anillo al domo en la parte inferior y las elevaciones que eran de 2.2 quedaron únicamente de 1 metro. Entonces, así quedó el diseño modificado. En la parte superior, entonces se dejaron zonas translúcidas para que entrara muchísima más luz natural y tener mucha más conexión con el ambiente. En el caso tercero que tenemos es las condiciones de obra, entonces hubo temas complicados
cuando hicimos todo lo que fue el trabajo de comenzar la cimentación, entonces encontramos rocas muy grandes y tenemos muchísimo barro y un lugar de almacenamiento realmente no podíamos tener, entonces hubo que montar lo que llamamos un cambuche para poder tener una zona cubierta. Entonces eso debido a la cantidad de lluvia, tuvimos que abrir canales de drenaje, tuvimos que alquilar una bodega en Bogotá para poder hacer toda la recepción de la madera ya, y que la madera, como era madera seca, esa no se podía mojar, entonces teníamos que comenzar a manejarla ya, y en el terreno colocar un plástico de invernadero que no lo facilitaron para poder tener una zona un poquito más aislada del agua y poder trabajar debajo de la lluvia. Tuvimos también condiciones complicadas en la parte de energía eléctrica. Inicialmente nos conectamos a la red de los vecinos, luego hubo una tormenta, una complicación atmosférica, la luz se comenzó a ir, esa red comenzó a tener problemas, comenzamos a tener cortes de energía y cortes de energía supremamente largos, o sea, 2 horas, 3 horas, 5 horas, hasta que cuando ya se convirtió permanente tuvimos que alquilar una planta eléctrica. Entonces, después de eso, pues igual tomamos decisiones y se cambió a hacer finalmente una conexión directa aquí a la villa. Otro de los temas complicados fue el tema del descargue e ingreso de materiales. Tuvimos desplazamientos muy largos. Para poder entrar los materiales tenemos que entrar por la entrada del costado oriental. Entonces tocaba por un terreno que era en pasto, entonces se volvió un barrizal espantoso. Hay dos como riachuelos que pasan por ahí, entonces eso se volvió un barrizal impresionante. Tuvimos que cargar manualmente 7 toneladas de mixto, arena, cemento, hierro, todo para poder hacer el trabajo de cimentación. Luego tuvimos que pasar 2 toneladas de madera, y luego tuvimos que pasar 1.2 toneladas de teja. Todo eso tuvimos que hacerlo manualmente. Entonces tuvo una implicación fuerte en la parte de mano de obra, porque hubo pues días enteros que tuvimos que dedicar solamente a pasar el material, y un sitio donde la carretilla no rodaba porque pues el terreno era puro barro. Entonces ya se podrán imaginar la dificultad. ¿Esto a qué nos llevó? A que el aumento de la mano de obra fue casi el triple de lo que estaba normalmente para poder hacer esa parte de desplazamiento de materiales. ¿Ok? Eso pues obviamente nos afecta el cumplimiento de la obra, y la obra se comienza a atrasar un poco teniendo que esos elementos que acabo de contar. ¿Listo? En la parte entonces ya viendo lo que es el comparativo de lo que fue en la parte presupuesto, vemos en el cuadro izquierdo, entonces teníamos nosotros lo que era un anillo de concreto, lo que era la base central, lo que era la estructura de piso, la estructura del deck que inicialmente estaba ahí, impermeabilización, estructuras y acabado. Esa parte nos daba un costo de 16 millones. Y cuando pasamos al nuevo esquema, entonces tuvimos que abrir los huecos, tuvimos que hacer armado de zapatas, fundir las zapatas, tener también una nueva base central, porque esa base que era inicialmente muy pequeñita, tuvo que ser una base supremamente alta y reforzada con 2 placas de concreto. Tuvimos que hacer la estructura del anillo, que es básicamente en madera. Entonces, anillo más columnas, utilizando unas platinas de acero. Luego tuvimos el tema de estructura de piso, que es la parte circular ya ahorita, la que vimos arriba. Luego tuvimos la estructura pequeñita del deck, eso fue un elemento que se modificó, y ya los otros elementos, entonces pasamos a tener un costo de 23.650.000. Si nosotros ponemos atención, vemos que en los números, realmente los 2 rubros que pesan es el tema de la madera. O sea, es realmente lo que el incremento se da en el costo. Entonces, en la parte, vemos en la estructura del anillo, lo que vamos a ver en las elipses que están aquí, entonces vemos el costo de la madera, tanto en un elemento como en el otro. Entonces, eso nos infla el costo y es lo que hace que pase de 16 millones a 23 millones. En la estructura del domo, entonces, el cambio es menos sensible. Tenemos que el domo en total cuesta 50 millones.
y pasa a costar 56 millones. Entonces, ¿cuáles son los elementos de costo que afectaron ahí? Básicamente es la aceleración que tuvimos que tener en cada uno de los elementos estructurales para poder llegar a cumplir el tiempo de entrega. Entonces tuvimos que aumentar la mano de obra mientras nosotros teníamos, por ejemplo, en la cubierta USB, que es la tercera línea, teníamos 900.000 pesos en mano de obra. La mano de obra de armar eso pasó a ser 1.750.000. La colocación de la teja shingle pasó exactamente igual, el armado de la estructura exactamente igual, eso para tratar de acortar los tiempos y poder mejorar el tiempo de cumplimiento. ¿Listo? El otro ajuste que está ahí es el tema relacionado con la dirección, porque estábamos estipulados llegar hasta el 15 de diciembre, eso lo teníamos nosotros medido en el contrato, y estoy haciendo una ampliación a unos días adicionales que tuvimos que trabajar. Vamos a tener que trabajar pues para poder tener todo el día. Entonces, el domo pasa de costar 50 millones a costar 56 millones, y para unos totales de obra pasamos de 67.707.000 a 79.934. Es un incremento más o menos de 12 millones. Camilo, para aclarar los términos para que todo el mundo entienda, entonces dirección son tus honorarios, ¿correcto? Correcto, correcto, son mis honorarios. Entonces, en este momento, lo que tenemos, digamos, girado, o sea, a mí me han girado hasta este momento 70 millones y pico, o sea que, digamos, si fuéramos a mirar el total de la obra por presupuesto, ya nos hemos pasado, o sea, yo he recibido 3 millones de demás, ¿sí? Y pues la forma por lo que la obra no se ha quedado quieta es porque yo no he tomado lo que corresponde a mis, pues al pago mío, a mis honorarios, y eso está invertido en la obra, o sea, ese dinero está invertido en la obra para poder tener la compra de materiales y poder hacer el cumplimiento de la obra según lo contratado. Eso en lo que tiene que ver con ya con la ejecución del domo. Entonces, adicionales de obra. Entonces, nosotros en el contrato también teníamos un punto que era liquidar los adicionales, porque en el contrato teníamos un punto sin definir, que eran los costos adicionales relacionados con la fachada. En la cotización, o sea, la fachada, porque la fachada es lo último que se hace y queda en función del diseño. Entonces, esa terminación de fachada, ¿en qué consiste? Consiste en ya hacer el cuadre de las ventanas fijas y de abrir, que van a ser 10 ventanas, la colocación de unos paneles inferiores que son 13 y la colocación de la puerta principal. Entonces ahí ustedes ven dos ítems en el cuadro de propuesta. Tenemos 56 metros cuadrados de fachada. Entonces vemos que en madera vamos a gastar 900.000 pesos, el policarbonato para los vidrios es 1,5 millones, en ventanas se van 300.000 pesos, en puerta 350 y en accesorios 250. Y el otro elemento sería la escalera de acceso, donde haríamos una cimentación liviana, sería una plataforma pequeñita de 2 metros cuadrados y vendrían lo que serían escalones y barandas. Ese elemento total, entonces, en materiales, nos vamos a gastar 4.800.000 en mano de obra, que la mano de obra está estipulada que van a ser 7 días, 3 personas. Vamos a gastarnos 1.200.000 y en transportes que vamos a tener para esos materiales, en total son 420.000 pesos. Esos adicionales, entonces, van a sumar 6.420.000. También quería mostrarles, entonces, cuál sería el concepto que tenemos como fachada. La fachada sería entonces una puerta sencilla y digamos como una cachuchita de manera hexagonal, o sea que juega con la geometría del domo, y la escalera de acceso sería una plataforma pequeña que tiene unos 50 por unos 50 y las escaleras que bajarían pues ya al nivel de la tierra, o sea para tener el acceso, que ese es el punto que nos queda más cercano a la tierra,
teniendo en cuenta la posición que tiene la puerta, que es hacia el oriente. Ese es el tema. Entonces, pues eso es lo que tenemos en números. Entonces, no sé, Andrea, ¿tú qué opinas? Creo que podemos pues empezar la discusión. Martín tiene la mano levantada. Bueno, Pero, buenas tardes. perdón, yo creo que, no sé, ¿ustedes qué opinan si Camilo ya se puede salir de la reunión o no? ¿O le quieren hacer preguntas? Sí, yo quisiera hacerle unas preguntas antes, Ok. pero bueno, antes de eso, pues agradecerle a todos los fideicomitentes por este proyecto que está pronto a ser culminado. Creo que todos estamos con la intención de que esto sea algo próspero para la villa y pues también con aras de buscar la mejor manera de resolver. Em, pero bueno, en este caso sí quisiera también pues dar un poco de información de lo que yo he visto desde que estamos en la construcción del domo. Y es importante pues que se sepa porque pues aquí voy a hablar de dos puntos claros nomás, que es de lo que he visto del constructor que quisiera preguntarle de resolver el tema de los dos costos extras que está haciendo que se vuelva un poco más cara la construcción. La primera, hablando del terreno, ¿no? Tú hablas de que hay una condición de entrada difícil de materiales y que eso hizo que hubiera un sobrecosto en mano de obra. Esos son análisis que se deberían hacer en el momento en el que se o sea, se hizo la cotización. En ese momento, tú debías haber mirado cómo era el acceso, cómo era la logística para poder subir los materiales y no a final, digamos, a una semana de entregar la obra, decir que esos fueron sobrecostos. ¿Por qué lo digo así? Porque pues Ángela y yo hemos estado pendientes de este proyecto desde el inicio y hemos estado en muchas reuniones y desde que comenzamos las reuniones hemos estado muy pendientes en lo del presupuesto y fuimos reiterativos contigo de cuánto dinero había disponible. Y cada vez que se hacían las reuniones decíamos, y me acuerdo que Ángela y yo te preguntábamos, bueno, ¿aseguras que no se va a subir el costo, que eso es lo que va a costar? Y tú en ningún momento dijiste que eso iba a ser un sobrecosto. Eso, primer punto. Segundo punto, de la estructura, en lo de las zapatas, en la manera en cómo se hicieron esas zapatas, pues ya varios de ustedes que han venido a la villa se han dado cuenta que eso realmente fue un error del constructor, un error de cálculos, porque el domo no debe estar adaptado al terreno, sino el terreno debe, perdón, el terreno no se debe adaptar al domo, sino el domo se debe adaptar al terreno. Entonces, en ese momento en el que se hizo la cotización y se sabía en dónde, cuando bajamos todos, ¿no? Andrea Vergara, Ángela, tú y yo, a mirar dónde se iba a poner el domo, en ese momento se debió haber hecho el estudio de suelos. Sí, estudio de suelos, digo, es mirar en dónde es que está la roca, ¿sí? En qué puntos está la roca, en dónde van a ir mis zapatas, ¿sí? Y mirar cómo el terreno se adapta al domo. En ese momento, tú debías haber puesto en la cotización, ok, se va a ir tanto de madera para esto, ¿sí? Nosotros cubrimos esos 3 millones y pico que habíamos dicho que iban a ser, que iba a ser un costo extra después de haber visto todo el gorgojo de la madera, entonces ahí digamos que no hay un sobrecosto. Entonces son esos dos puntos con lo primero que quería decir de lo de la parte
de las zapatas y del sobrecosto inicial. Ahora, del diseño, del segundo punto, ese diseño también nosotros lo miramos contigo al comienzo de las reuniones. Entonces, en ese momento de que se dijo dónde se iban a ir los huecos para poner el policarbonato, dónde iban a ir los triángulos, todo eso, en ese momento que se hizo ese diseño, tú debías haber dicho, esto tiene un sobrecosto de tanto, ¿sí? Entonces, esos son los 3 puntos que quisiera que me aclararas. Gracias. Ok. Bueno, cuando uno tiene una obra, o sea, en las obras se presentan, digamos, elementos que uno puede controlar y elementos que uno no puede controlar. Entonces, los elementos que uno puede controlar, digamos, el número de personas que voy a tener, los materiales que voy a tener, pero, por ejemplo, pretender Controlar el clima, mover materiales, por ejemplo, mover los materiales, yo tenía en ese momento 2 personas. Lo que hicimos, inclusive yo me acuerdo que yo le pedí a Ángela una persona adicional y ella me la prestó para poder hacer el ingreso de materiales y que nos rindiera un poco más. Eso digamos, es una de las formas de mejorar la situación, ¿cierto? Pero igual nos aumenta el costo. O sea, pasamos de tener 2 personas a tener 3. Entonces, tener 3 ya tuvo implicaciones adicionales. ¿Por qué? Porque teníamos que cargar cada cosa que entrara, no más, por ejemplo, entrar la arena, o sea, entrar 7 toneladas y eso que nos tocó entrarlas con carretilla por donde no se podía mover la carretilla. En un comienzo yo no lo vi tan complicado, pero después, cuando tuvimos que entrar muchísimo material para poder hacer las zapatas, el material de la zapata como tal no es lo representativo, es el trabajo que implica mover esa arena. O sea, la arena es muy barata y por eso no hay implicaciones de costo. Al mirar el cuadro de costos, nosotros vemos que el costo de las zapatas comparado con el costo del anillo no es significativo.